Concepto 11. Aunque los custodios tienen la responsabilidad final de la administración del Servicio Mundial de A, ellos siempre deberán recibir la asistencia de los mejores comités permanentes, de directores de las corporaciones de servicio, de ejecutivos, de personal de oficina y asesores, todos de la más alta competencia. Por consiguiente, la composición de estos comités fundamentales y de las juntas de servicio, las cualidades personales de sus miembros, la forma de su instalación en el servicio, los sistemas de su rotación, la manera en que se relacionan unos con otros, los derechos específicos y las obligaciones de nuestros ejecutivos, empleados y consejeros, todo esto unido con una base correcta para la remuneración financiera de los trabajadores especiales, serán siempre asuntos de verdadero interés y cuidado. El éxito duradero de nuestra Junta de Servicios Generales no dependerá únicamente de las capacidades de los custodios en sí, dependerá igualmente de la dirección competente y la asociación armoniosa de aquellos miembros, no custodios de los comités, los directores de la corporación de servicio, los jefes y los miembros del personal que deben llevar a cabo activamente los servicios mundiales de A. Sus cualidades y dedicación, o la falta de ellas, significarán el éxito o la ruina para nuestra estructura de servicio. Siempre dependeremos de ellos en forma muy importante. Mucho más que la mayoría de los custodios, estos servidores estarán en contacto directo con A escala mundial y su rendimiento estará constantemente a la vista. Ellos realizarán la mayor parte del trabajo de rutina. Llevarán a cabo la mayoría de nuestros servicios. Viajarán mucho y recibirán a la mayoría de los visitantes en la oficina de servicios generales. Crearán, a menudo, nuevos planes y políticas. Algunos de ellos eventualmente llegarán a ser custodios. Cómo este grupo formará una imagen visible del servicio mundial, la mayoría de los A medirá el valor de nuestro servicio por medio de lo que se vea y se sienta en ellos. Los miembros de este grupo no solo apoyarán el liderazgo mundial de los custodios, en realidad, estarán obligados a compartir con ellos dicho liderazgo. Afortunadamente ya tenemos una firme estructura interna de servicio en la cual está trabajando un grupo muy competente de servidores no custodios. Se necesitarán solamente unos pocos mejoramientos y cambios en A World Services, Inc. y en The Agrapevine, Inc., siendo esta última relativamente nueva. En nuestro panorama de servicio, los rasgos principales de esta estructura fundamental ya están definidos y la efectividad de su disposición ha sido comprobada. ¿En qué consiste entonces nuestra estructura fundamental de servicio? Se compone de los siguientes elementos: los 5 comités permanentes de la Junta de Servicios Generales, más nuestras 2 corporaciones de servicio activo, A World Services, Inc., que incluye la división de publicaciones de A y de Agrapevine, Inc. Demos una mirada a cada una de estas entidades. Los comités permanentes de la Junta de Servicios Generales son nombramientos, finanzas y presupuestos. Información pública, literatura y política general. En los títulos, se nota claramente cuáles son las responsabilidades administrativas directas de la Junta de Servicios Generales. Estos comités son nombrados anualmente por el coordinador de la Junta de Servicios Generales, y cada comité, como hemos visto, incluye una adecuada proporción de custodios, no custodios, que son expertos en el trabajo a realizar, un ejecutivo de la YSG y un miembro del personal de la oficina. El comité de nombramientos. Este comité ayuda a los custodios a realizar su principal obligación de vigilar que todas las vacantes, ya sea entre ellos mismos o entre los directores de servicios claves, directores y miembros del personal de la oficina, sean adecuadamente cubiertas por personal de la más alta competencia, estabilidad y diligencia posibles. Las recomendaciones de este comité determinarán en gran parte el éxito permanente de nuestros servicios. Sus miembros llevarán la voz principal en la selección de nuestros trabajadores custodios y no custodios. Las principales actitudes y actividades del comité tendrán que ser entrevistas e investigaciones, detalladas, cuidadosas deliberaciones, rechazo a aceptar recomendaciones informales y preparación previa de listas de candidatos adecuados. Por ello deberá negarse siempre a toda tentación de hacer juicios apresurados. Otro problema que los futuros comités deberán afrontar es la sutil tendencia hacia la disminución en la calidad del personal debido a la tendencia natural y generalmente inconsciente de aquellos que les sugieren a los candidatos a elegir a individuos que sean como ellos, tan solo un tanto menos capaces o experimentados. Por ejemplo, ¿qué ejecutivo recomendaría como asistente a alguien mucho más capacitado que él mismo? ¿Qué grupo de los miembros directivos recomendaría como empleado nuevo a una persona cuyas capacidades están por encima del promedio de sus propias capacidades? Al contrario, frecuentemente sucede el peligro que señalamos. Las oficinas de gobierno, las agencias y muchas empresas comerciales sufren este engañoso desmejoramiento. Hasta ahora no lo hemos experimentado, pero asegurémonos de que esto nunca ocurra. Todos nosotros necesitamos estar en guardia contra esta ruinosa inclinación. Especialmente el comité de nombramientos, cuyo primero y último deber es escoger únicamente lo mejor que se pueda obtener para cada puesto vacante. El Comité de Finanzas y Presupuestos, su principal responsabilidad es asegurarse de que no lleguemos a estar cortos de fondos y quebrar. Este es el lugar donde el dinero y la espiritualidad sí tienen que mezclarse, y justamente en la correcta proporción. Aquí es donde necesitamos miembros firmes con mucha experiencia financiera.
Todos deben ser realistas y uno o dos pesimistas pueden ser útiles. La tendencia general del mundo de allí es gastar más de lo que se tiene o se espera tener. Por consiguiente, muchos de nosotros estamos contagiados con esta filosofía color de rosa. Cuando un proyecto de servicios de A nuevo y prometedor se pone en discusión, nos sentimos inclinados a gritar, hagámoslo, el dinero no importa. Aquí es donde se espera que los encargados del presupuesto digan, un momento, paren, miren y escuchen. En este momento preciso los ahorradores entran en saludable y constructivo desacuerdo con los derrochadores. La función primordial de este comité es, por consiguiente, ver que la operación de nuestra oficina de servicio sea siempre solvente y que se mantenga así, en los tiempos buenos y malos. Este comité tiene que estimar en forma conservadora los ingresos de cada año. Necesita desarrollar planes para aumentar estos ingresos. Conservará una mirada fría y alerta sobre los costos innecesarios, el desperdicio y la duplicación. Examinará minuciosamente los presupuestos de entradas y gastos sometidos a su aprobación por A World Services, Inc. y de A Grapevine, Inc. Recomendará enmendar los cálculos cuando sea necesario. A mitad del año solicitará revisiones al presupuesto si los cálculos hechos originalmente estuvieran desacertados. Examinará cada gasto nuevo y considerable y preguntará, ¿es necesario o deseable en este momento? Teniendo todo en cuenta, ¿tenemos los medios para hacerlo? Este comité, en los buenos tiempos, insistirá en que continuemos aportando sumas considerables a nuestro fondo de reserva. Planeará una política de inversión en ese fondo, que garantizará la disponibilidad inmediata de por lo menos 2/3 de él en cualquier momento, sin que haya ninguna pérdida, permitiendo en esta forma afrontar los malos tiempos o aún las calamidades. Esto no significa que nuestro comité de finanzas y presupuestos tenga que decir constantemente que no y acumule temerosamente nuestro dinero. Yo recuerdo los primeros tiempos, cuando estábamos tan dedicados a formar el fondo de reserva con las ganancias del libro, que dejamos deteriorarse totalmente los servicios de la oficina, por falta de ayuda suficiente para hacer frente a nuestro rápido crecimiento. Con esto los grupos fueron perdiendo la confianza en la oficina y las contribuciones menguaron severamente, bajaron en varios miles de dólares al año. Al ser reorganizada la oficina y restablecida la confianza, ya habíamos utilizado todas nuestras ganancias de los libros y adicionalmente una gran parte de nuestro fondo de reserva. Esta clase de economía falsa y sin perspectivas puede resultar muy costosa en espíritu, en servicio y en dinero. Por estos motivos, los futuros comités tendrán que adoptar una posición intermedia para que resulte una verdadera prudencia, la cual no significa miedo ni acumulación excesiva de fondos y que puede afrontar ocasionalmente déficits temporales, y no esa clase de descuido persistente, que podría algún día ocasionar una seria reducción o la quiebra total de nuestros servicios vitales. El camino seguro será el justo medio que radica generalmente entre el descuidado recorte de presupuesto y el gasto imprudente. El Comité de Información Pública, también es de gran importancia. Es claro que la mayor parte de sus miembros deben ser expertos en el campo de relaciones públicas. Pero hay que recalcar el hecho de que una experiencia comercial no es suficiente. Debido al conservadurismo tradicional de A, expresado en la máxima atracción más bien que promoción, es evidente que los miembros profesionales del comité deben poder adaptar su experiencia comercial a las necesidades de A. Por ejemplo, las técnicas que se usan para vender una gran personalidad o una nueva loción para el cabello no podrían ser aplicadas en A. El comité deberá incluir siempre un cierto número de miembros de A con larga experiencia y que realmente tengan el sentimiento de A, esto es, una amplia visión del panorama de lo que deben ser las relaciones públicas. Pero no dejemos de lado la necesidad de una alta experiencia profesional. Tratar con el complejo mundo de las comunicaciones públicas de hoy en día no es un trabajo para aficionados. La habilidad en este campo implica mucha experiencia técnica, diplomacia y un sentido de lo que es y no es peligroso, el valor para correr riesgos calculados y la facilidad para pactar acuerdos mutuamente satisfactorios que sean sabios y estén de acuerdo con las tradiciones. Estas son las aptitudes expertas que habremos de necesitar siempre. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para llegar más a aquellos 25 millones de alcohólicos que habitan en el mundo. Tenemos que llegar a ellos directa o indirectamente. Para poder lograrlo será necesario que se comprenda a y que la aceptación del público siga aumentando en todas partes. Es necesario tener muy buenas relaciones con la medicina, la religión, empresarios, gobiernos, tribunales, prisiones, hospitales mentales y todos aquellos que tengan algo que ver con el alcoholismo. Necesitamos incrementar la confianza de los editores, escritores, periodistas y gente de radio y televisión. Estos canales de publicidad locales, nacionales e internacionales, deben abrirse cada vez más ampliamente, evitando siempre las tácticas promocionales agresivas. Mediante todos estos recursos, tenemos que tratar de llevar el mensaje de A aquellos que sufren de alcoholismo y sus consecuencias. Todo esto indica lo importante que es para nosotros el trabajo y las recomendaciones del Comité de Información Pública. Es una labor crítica. Tan solo un error, bastante grande, a nivel público, podría costar muchas vidas y acarrear muchos sufrimientos, porque ahuyentaría a muchas personas necesitadas.
Inversamente, cada éxito en nuestras relaciones públicas traerá alcohólicos en nuestra dirección. El Comité de Literatura es la entidad encargada de la revisión de los libros y folletos existentes y de la creación de material actualizado para satisfacer nuevas necesidades o estar al día con las situaciones cambiantes. En el sentido general, su misión es asegurar que una visión adecuada y comprensiva de A en todos sus aspectos sea presentada por escrito a nuestros miembros, a nuestros amigos y a todo el mundo. Nuestra literatura es un vehículo esencial, por medio del cual nosotros, los A, proporcionamos nuestra recuperación, unidad y servicio. Cada año se despachan toneladas de libros y folletos. La influencia de este material es incalculable. Mantener nuestra literatura al corriente de nuestro progreso es, por lo tanto, urgente y vital. El Comité de Literatura constantemente tendrá que resolver nuevos problemas de diseño, forma y contenido. Aquí nuestra política es aspirar solo a lo mejor posible. Creemos firmemente que una presentación pobre, ediciones baratas y literatura, pobremente concebida no le convienen a desde ningún punto de vista, ni para su efectividad, ni para su economía, ni para nada. Al igual que los otros comités de la Junta de Servicios Generales, este tiene que ser experto en el trabajo que desempeñará. Una figura clave en su actividad será necesariamente un escritor y asesor a sueldo. El trabajo creativo, o sea, el borrador original y el desarrollo final de nuevas iniciativas, estará a cargo de este especialista. El papel de los otros miembros del comité consistirá en criticar constructivamente y enmendar lo presentado por el asesor. Aquí también cabe recordar que el comité tiene que incluir a personas con amplia experiencia dentro de A, ya que es totalmente crucial que todos nuestros escritos logren el sentimiento de A. Lo que nosotros decimos también por medio de la palabra hablada, tiene que comunicarse también por escrito. Por consiguiente, el Comité de Literatura considerará aconsejable probar cuidadosamente cada nueva creación, solicitando a varios A que sean sensibles al espíritu y a las reacciones de A, para que la critiquen y den sugerencias para mejorarla. Si el nuevo material va a afectar el mundo no alcohólico, especialmente los campos de la medicina y la religión, deberá pedirse la opinión de aquellos custodios no alcohólicos u otros amigos calificados que tengan conocimientos de estas materias. El Comité de Política General es probable que este sea el más importante de todos los comités de la Junta de Servicios Generales y se considera como el principal. Bajo su jurisdicción se encuentran prácticamente todos los problemas o proyectos que se relacionan con las políticas de A, la información al público o con las tradiciones de A, que puedan surgir en los otros comités o corporaciones de servicio. Hace algunos años, se puso bien en claro el hecho de que los asuntos que se sometían a la consideración de los custodios en sus reuniones trimestrales habían llegado a ser demasiado numerosos para poder ser tratados con el cuidado suficiente. Por lo tanto, teníamos que formar un comité que pudiera actuar como un filtro, despachando los asuntos de menor importancia o complejidad y examinando detalladamente los de mayor significación. La intención era eliminar los obstáculos en las reuniones de los custodios y presentar a la Junta recomendaciones cuidadosamente consideradas, incluyendo un informe de la minoría referentes a los asuntos más cruciales. De esta manera, la Junta podría concentrarse en lo verdaderamente esencial. Este comité, al disponer de suficiente tiempo, podría también fortalecer nuestros procedimientos de planificación y elaboración de política. Podría evitar tanto los grandes como los pequeños errores que se originan en decisiones apresuradas y precipitadas. Esa fue nuestra intención original, y nos ha dado muy buenos resultados. Debido a que este comité ha sido formado de tal manera, que sea muy sensible a la opinión y las reacciones de A se compone de A. Los custodios de fuera de la ciudad, uno de los cuales tradicionalmente es nombrado coordinador. B. Dos miembros del personal de la Oficina de Servicio Mundial. C. El presidente de AUS Inc., quien es también gerente general de la Oficina Mundial. D. El presidente de Deagra Pevine Inc., quien es editor de la revista. Y E. Aquellos custodios y directores de servicio, que tienen una amplia experiencia en nuestra comunidad. Se invita también a los demás custodios, los miembros de comités y directores y los miembros del personal a asistir a las reuniones los custodios porque pueden prever así las cuestiones que tendrán que confrontar en su propia reunión los miembros de los comités y directores porque, en esta forma, pueden formarse un concepto panorámico de lo que las demás entidades de la sede han estado haciendo. Este comité es grande y funciona como una sesión de compartimiento abierta, requiriendo por lo general de 4 a 6 horas de la tarde del domingo anterior a las deliberaciones trimestrales de la Junta de Servicios Generales. Siempre se prepara con anticipación una elaborada agenda, el comité entrega a los custodios un informe completo de sus recomendaciones, junto con cualquier punto de vista de la minoría. En dicho informe también se mencionan las soluciones dadas a problemas de menor importancia. El Comité de Política General ha fortalecido enormemente la unidad de nuestra oficina de servicios. Todos los participantes sienten que son miembros del equipo. El tamaño de la reunión no es obstáculo. Muchas mentes, abundancia de tiempo y una verdadera sensibilidad hacia A aseguran la notable efectividad de la planificación y de las políticas. Nuevamente hacemos hincapié en el hecho de que ninguno de estos comités de la Junta de Servicios Generales tiene carácter ejecutivo. Ellos no gobiernan ni dirigen los asuntos activos de las corporaciones de servicio.
Sin embargo, pueden hacer sus recomendaciones a las corporaciones mismas o a los custodios. Es digno de mencionar que el Comité de Política General siempre examina los informes trimestrales de los servicios corporativos y cualquier otro informe que esté disponible para su reunión. El comité puede comentar sobre estos informes y hacer recomendaciones al respecto. Pasemos a describir entonces nuestras corporaciones de servicio activo, A World Services Inc. y de Agrapevine, Inc. Sus actividades representan probablemente el 90% del esfuerzo directo de nuestra oficina de servicio. La Junta de Servicios Generales es dueña de las acciones de estas entidades 3. Por lo tanto, los custodios eligen anualmente a todos sus directores 7 en la actualidad, en cada corporación. Esto significa que en lo que respecta a la dirección de rutina de nuestros servicios establecidos, los custodios han delegado plenamente su función ejecutiva en estas áreas de servicio constantemente activas. La Junta Directiva de AUS Inc. Inclusive, la división de publicaciones de A está tradicionalmente compuesta por 2 custodios encargados de la supervisión administrativa, 3 individuos no custodios expertos en el trabajo en cuestión y 2 ejecutivos, el gerente general de la Oficina Mundial y uno de sus miembros del personal, quienes son respectivamente el presidente y el vicepresidente. Usualmente, los 2 directores custodios han servido como miembros de la Junta, en calidad de expertos no custodios y de costumbre, se nombra a uno de estos, tesorero. Por consiguiente, los directores de A son aquellos que tienen una amplia experiencia en estas operaciones 4. La junta directiva del Grapevine está estructurada de forma parecida, con 2 excepciones. Los directores custodios del Grapevine son 1, un exeditor del Grapevine, y 2, una persona experta en finanzas quien ha servido como miembro de la junta del Grapevine. Tradicionalmente, este último es nombrado presidente de la junta del Grapevine y preside las reuniones de la corporación. Así se dispone porque ni el editor, quien es tradicionalmente el presidente del Grapevine, ni el director miembro del personal, el vicepresidente, tendrán usualmente la experiencia en negocios necesaria para presidir la junta corporativa del Grapevine. Esta disposición también coloca al presidente en buena posición para mediar en los casos en que los departamentos editorial y de negocios de la empresa estén en desacuerdo. El Grapevine tiene también una junta editorial, que nombra a sus propios sucesores, sujeta a la aprobación de la junta corporativa. La junta editorial ayuda al editor y a su personal a determinar las normas editoriales, así como el enfoque y el contenido de la revista. Libera al editor hasta la fecha, ha sido un voluntario, de una parte de su carga de trabajo. El editor examina el material promocional del Grapevine que se envía a los grupos y hace recomendaciones al respecto. Contribuye a que nuestros artistas, redactores, escritores y compaginadores trabajen juntos de forma organizada y consecuente. Y sirve como un campo de instrucción para nuestros editores futuros. Por tanto, nuestra junta editorial es la garantía principal de la alta calidad de la revista y de su coherencia y continuidad editorial. Cada nueva generación de trabajadores hace ciertas preguntas acerca de las juntas de estas 2 corporaciones. ¿Por qué no se fusionan en una sola entidad como parte de la Junta de Servicios Generales? ¿Por qué no se fusiona el Grapevine con A World Services Inc., colocando así todas las operaciones activas de las oficinas centrales bajo una sola administración? Estas preguntas ya se han discutido en los conceptos anteriores. Hemos concluido que la Junta de Servicios Generales no es un instrumento adecuado para una corporación operante o activa, que, puesto que el Grapevine es una operación tan disímil, y que no debemos concentrar demasiado dinero y poder ejecutivo en una sola entidad, no debiera haber una fusión entre A World Services y de A Grapevine. En cuanto a estas cuestiones, parece que todos estamos de acuerdo, al menos por ahora. Pero también se presentan variaciones interesantes a estas preguntas. Con frecuencia se preguntará, si es deseable incorporar separadamente a las empresas disímiles, entonces, ¿por qué no incorporar separadamente a la división de publicaciones de A World Services para que tenga una junta directiva, familiarizada con las tareas de publicaciones de libros y folletos? A primera vista, este razonamiento parece lógico. Y en día, sin embargo, la división de publicaciones, principalmente, tiene operaciones mercantiles. A diferencia de las editoriales comerciales, nosotros no tenemos que asegurarnos de seleccionar, escribir y publicar una gran cantidad de libros nuevos anualmente. La mayor parte de los libros de A ya están escritos, y no es probable que sean muchos los que publiquemos posteriormente. Claro es que tendremos que editar ocasionalmente nuevos folletos, y que habrá necesidad de revisar el material de las publicaciones antiguas. Pero este es relativamente un trabajo creativo de poco volumen, y puede ser manejado con facilidad por el Comité de Literatura. Por ello, la operación de la división de publicaciones adscrita a World Services Inc. es actualmente un trabajo de edición, distribución, contabilidad y finanzas. Para propósitos directivos, no hay necesidad de formar una corporación separada, solo se necesita llevar una contabilidad aparte para esta división de publicaciones. Únicamente en el evento muy improbable de que entremos en gran escala, en el negocio de publicación de nuevos libros, habría necesidad de formar una corporación totalmente separada. Otra pregunta sería esta. ¿Por qué no unimos la división de publicaciones de A con el Grapevine, colocando así toda nuestra literatura bajo una administración unificada?
La respuesta aquí se basa en la disimilitud total entre las dos empresas. El Grapevine tiene que producir una revista totalmente nueva mensualmente, mientras que el éxito de la división de publicaciones de World Services, Inc. depende de lo que ya ha sido escrito. La actividad principal del Grapevine es enteramente creativa. Requiere varios miembros de personal a sueldo, y la ayuda constante de una gran cantidad de voluntarios especializados sin cuya cooperación no podría funcionar. No parece razonable entonces recargar a esta gente, con una gran cantidad de negocios comerciales. Es obvio que no debemos. Otra pregunta que se hace frecuentemente es, ¿por qué no hacer que World Services Inc. se haga cargo de todo lo relativo a la contabilidad, finanzas, promoción y distribución del Grapevine? ¿No sería más eficiente y económico consolidar los asuntos de personal, finanzas y negocios? ¿No se descargaría en esta forma el Grapevine de todos sus problemas de negocios? En primera instancia, este plan también parece razonable. Sin embargo, la probabilidad de que funcione satisfactoriamente es muy remota, porque tiene serios defectos estructurales. Violaría el principio básico de administración de que el que tenga la responsabilidad de una determinada tarea, debe tener también la autoridad, los fondos, el personal y el equipo necesario para llevarla a cabo. La entidad llamada de Grapevine A. Inc. tiene indudablemente la plena responsabilidad de su propia solvencia, promoción, política y de la dirección de la circulación de la revista. Debe tener 4 directores de negocios, expertos en estos aspectos de una empresa editorial. La conferencia y la Junta de Servicios Generales siempre les considerará responsables. Pero, ¿qué pasaría si una gran parte del total de negocios del Grapevine se transfiere a una corporación con dirección absolutamente diferente, sobre la cual el Grapevine no tiene ninguna autoridad? Esto sería verdaderamente una dirección bicéfala y una fuente de conflictos continuos. De esta manera, la Junta del Grapevine llegaría a perder casi todo su poder. Tal situación también tendería a desmoralizar al editor, a su personal administrativo y a la Junta editorial. Todos ellos voluntarios especializados. Este grupo tiene en la actualidad una representación de 3 directores en la Junta del Grapevine. En una junta compuesta en esa forma, es posible conciliar los deseos de los editores de lograr una excelente publicación con las realidades de la situación financiera del Grapevine. Pero si la gestión comercial se transfiriera a World Services Inc., se anularían casi totalmente la importancia y la influencia del agente del Grapevine. Los directores de servicio mundial se preocuparían casi exclusivamente por asuntos de eficiencia y solvencia en los negocios, mientras que los representantes de la revista buscarían la calidad y el mejoramiento de la publicación. No habría forma práctica de conciliar estas diferencias. Los directores de los negocios de World Services Inc. dominarían a los trabajadores editoriales y, por consiguiente, dictarían la política editorial. Este último grupo hallaría, a su vez, que se habría convertido en un simple comité para ejecutar las órdenes provenientes de World Services. El que paga al músico pide la canción, llegaría a ser el lema de trabajo de una organización semejante. Habiendo dividido por mitades la dirección de la revista, en tal forma, y habiendo abandonado el principio de participación, es de dudar que pudiera ponerse a trabajar semejante organización. Especialmente cuando se trata de un trabajo voluntario. Probablemente ahorraríamos algún dinero, pero no salvaríamos la revista. No se excluyen del todo los arreglos conjuntos de The Grapevine y The World Services, Inc. para efectuar trabajos de rutina, tales como facturación, despacho de correspondencia, etc., aunque pueden esperarse, en menor grado, las fricciones ya descritas, a menos que claramente quede definido quién controla qué y cuándo. Todos los que actualmente trabajamos en la oficina de servicios de A estamos totalmente de acuerdo con las operaciones detalladas anteriormente. Se han descrito minuciosamente para cualquier beneficio que surja en el futuro. Sinceramente nos damos cuenta de que debemos estar en guardia contra los remiendos de nuestra estructura de servicio que tengan como único objetivo el ahorrar algunos centavos. Estas desviaciones a menudo pueden conducir a un estado de gran confusión y por consiguiente de inefectividad que en la realidad no ahorra nada y a la larga resulta con frecuencia una verdadera pérdida. Una descripción detallada de la parte operativa de los comités de la Junta de Servicios Generales y las corporaciones de servicio activo sería demasiado larga para incluirla en este escrito. Pero es importante hacer notar varios principios y problemas que son comunes a World Services, Inc. y a Grapevine. 1. Posición de los ejecutivos. Distinción entre dirección ejecutiva y formación de las políticas. Ningún servicio activo puede funcionar adecuadamente mientras no tenga una dirección ejecutiva permanente y capacitada. Esta deberá ser encabezada por una sola persona con la ayuda de todos los asistentes que sean necesarios. Ninguna junta o comité puede tener en ningún momento un manejo activo en un sentido ejecutivo continuado. Esta función tiene que ser delegada a una sola persona, la cual debe tener amplia autoridad y libertad para realizar su trabajo, y no debe encontrar interferencias mientras esté haciendo su labor en buena forma. La verdadera habilidad ejecutiva no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina, sino que es rara y difícil de hallar. Se requiere una combinación especial de cualidades.
El ejecutivo hábil debe inspirar por su energía y su ejemplo, asegurándose así la cooperación entusiástica de los demás. Si tal cooperación no se presenta, debe saber cuándo actuar con firmeza. Debe actuar sin favoritismo ni parcialidades. Debe emprender y llevar a la práctica grandes asuntos, pero sin olvidar ni menospreciar los pequeños. Debe tomar frecuentemente la iniciativa para elaborar planes y proyectos. El uso de tales habilidades ejecutivas implica que haya un buen entendimiento, tanto de parte del ejecutivo mismo como de las personas que trabajan con él, porque de otra manera, pueden presentarse malentendidos. A causa de su energía natural y disposición de mando, los ejecutivos a veces no alcanzan a discernir entre la práctica rutinaria de planes y políticas establecidas y la elaboración de nuevos planes. En esta área, ellos tienden a hacer planes nuevos y ponerlos en práctica sin consultar suficientemente a aquellos cuyo trabajo va a ser afectado o aquellos cuya experiencia o conocimientos se necesita consultar. Un buen ejecutivo es necesariamente un buen vendedor, pero a menudo él quiere una venta rápida y resultados inmediatos en ocasiones en que sería más aconsejable y prudente pedir la opinión de muchas personas. Sin embargo, esto es mucho mejor que la demora tímida y las constantes peticiones de que se le aconseje sobre esto o aquello. El ejecutivo que se excede en su función puede ser controlado por medio de una situación estructural y de definiciones claras del alcance de su función, mientras que el ejecutivo débil y temeroso es de muy escasa utilidad en cualquier época. Por esto es deber de todo buen ejecutivo el aprender a discernir cuándo debe actuar por su propia cuenta, cuándo debe consultar a otras personas y cuándo debe pedir sugerencias y definiciones específicas. Este discernimiento es de él. El privilegio que tiene para hacer tal elección está garantizado estructuralmente por el derecho de decisión. Él siempre podrá ser censurado después de actuar, raramente antes. Actualmente estamos resolviendo otros dos problemas en nuestros servicios mundiales. Uno ha sido la falta de dinero para emplear ejecutivos de altas calificaciones para que trabajen de jornada completa para World Services Inc. y para Agrapevine. En nuestra oficina de servicios generales, podemos pagar ahora a un gerente que trabaja a media jornada. En el Grapevine tenemos que contar con un voluntario para dirigir la redacción. Estos dos ejecutivos tienen, por supuesto, sus asistentes asalariados. No obstante, el hecho de que uno de ellos se ve en la posibilidad de dedicar solamente la mitad de su tiempo a su puesto y el otro aún menos, nos crea una situación que no es nada ideal. Efectivamente, un ejecutivo debe ocupar un puesto de plena dedicación y los nuestros no pueden. Puede que algún día podamos corregir este defecto. Sin embargo, siendo ese el caso, debemos evitar el error de emplear a ejecutivos que, faltándoles la experiencia o habilidad, están dispuestos a trabajar a sueldo bajo. No se podría cometer un error más costoso. Sería mejor optar por voluntarios o ejecutivos a media jornada de habilidad excepcional. La segunda dificultad ejecutiva es inherente a nuestra situación en A. La gente clave de nuestra oficina de servicios son miembros de A y tienen que serlo. Por ello, los ejecutivos y sus asistentes son amigos en Alcohólicos Anónimos. De ello resulta que, en ocasiones, es difícil para un ejecutivo el tener mano fuerte y para sus amigos es difícil aceptarla. Nuestros ejecutivos saben muy bien que ellos no solamente deben manejar un negocio, sino que también tienen que conservar sus amigos. A su vez, aquellos que trabajan bajo sus directivas, tienen que darse cuenta de que tenemos que dirigir seriamente un negocio, que a la vez es una empresa de cooperación espiritual que se debe nutrir. Por tal motivo, es necesario que exista una cantidad razonable de disciplina y buen orden. Aquellos que no lo acepten o no lo quieran poner en práctica no son aptos para trabajar en nuestra oficina de servicios. Aunque debe rechazarse todo intento de ejercer la autoridad en forma tajante y férrea, nadie debe quejarse si hay una dirección firme pero amable. Estos problemas no son insolubles, estamos y seguiremos resolviéndolos, aplicando los principios de A. Ocasionalmente salen a relucir problemas de esta índole, pero la Oficina de Servicios Generales no está abrumada por ellos. Debido a la dedicación excepcional de nuestra gente, prevalece una armonía y efectividad que muy raras veces se encuentra en otras empresas. 2. Trabajadores a sueldo, manera de remunerarlos. Creemos que cada ejecutivo, miembro del personal o consejero debe ser remunerado en relación razonable con el valor de su trabajo en el mundo comercial. Esta política a menudo es malinterpretada. Muchos de los miembros consideran los servicios mundiales como una caridad necesaria por la cual hay que pagar algo. Se olvidan de que nuestra caridad especial es tan benéfica para nosotros como para el recién llegado y que muchos de nuestros servicios se han diseñado para el bienestar general y la protección de todos nosotros. Nosotros no somos potentados altruistas que ayudamos a los pobres y enfermos. Ayudamos a los demás porque de esa forma nos ayudamos a nosotros mismos. Otra idea equivocada es que nuestros trabajadores deben tener sueldos bajos, así como los trabajadores de las instituciones de caridad que hay en todas partes. Al ser adoptado, este concepto condenaría a nuestros trabajadores a sueldo a hacer sacrificios económicos inusitados, sacrificios que nosotros no exigiríamos a otros miembros de A. En tal evento nosotros, los A, estaríamos diciéndole a cada trabajador, cada uno de nosotros envía $3 por año a la oficina de servicios generales. Pero sería
Magnífico que usted nos trabajara en A por 2,000 pesos, menos de lo que le pagarían en cualquier otra parte. Si la consideramos desde este punto de vista, la teoría de los sueldos bajos nos parece tan absurda como lo es realmente, en especial cuando recordamos que los gastos de administración del Servicio Mundial de A están entre los más bajos per cápita entre las sociedades del mundo. La diferencia entre un buen sueldo y un mal sueldo para nuestros empleados, en la sede mundial, es cuestión de unos pocos centavos para cada uno de nosotros anualmente. Debemos considerar también el hecho bien conocido de que un trabajador que se considera mal remunerado tiende a sentirse inseguro y a ser ineficiente, lo cual resulta muy costoso a la larga. Esto no es buena espiritualidad ni un buen negocio. Si existe disponibilidad de dinero para los servicios, debemos pagar bien a nuestros trabajadores. 3. Rotación entre los miembros a sueldo del personal administrativo. En la Oficina de Servicios Generales de AA, la mayor parte de los miembros del personal directivo cambian sus cargos anualmente. Al ser contratado, cada miembro se supone que tiene la habilidad de ejecutar o aprender cualquier trabajo de la oficina, excepto la administración de la oficina, la cual, por las habilidades especiales que requiere, no permite en ocasiones la rotación sino entre un reducido grupo del personal directivo de AA. Pero la base para remunerar a todos los miembros del personal es idéntica. Los aumentos de sueldo se basan solo en la duración del servicio. En el mundo comercial una organización similar no podría funcionar. Prácticamente garantizará la indiferencia y la mediocridad porque harían falta los incentivos ordinarios de dinero y de prestigio. En toda nuestra estructura esta es la única diferencia importante que existe con las corporaciones de negocios. Consecuentemente, debe haber razones probadas y poderosas para que tal herejía comercial se haya puesto en vigencia y las tenemos. Nuestra razón fundamental para adoptar la rotación y la paga igual para todo el personal directivo fue la seguridad y la continuidad de la oficina. En alguna ocasión tuvimos el sistema de emplear a un ejecutivo con un sueldo altísimo y asistentes con sueldos más bajos. Estos se contrataban principalmente a solicitud de la misma persona. En forma inconsciente, estoy seguro, ella contrató gente que no creía que pudieran hacerle competencia posteriormente. Mientras tanto mantuvo firmemente las riendas de la dirección de todos los asuntos de alguna importancia, en la oficina, y en esa forma logró llevar a cabo una gran cantidad de trabajo. Pero, de repente, se desplomó y muy poco después uno de los asistentes también tuvo que retirarse, quedando nosotros solamente con uno de los ayudantes entrenado muy parcialmente y quien no sabía casi nada acerca de la dirección global del trabajo de la oficina. Afortunadamente para nosotros, uno de mis amigos de A, quien es muy buen organizador, se hizo cargo de la situación y nos ayudó a poner en orden la oficina. Nos dimos cuenta de que deberíamos tener un personal a sueldo que nos garantizara que la oficina no fracasaría nuevamente. Probablemente la próxima vez que sucediera un colapso parecido, no habría nadie que pudiera darnos el tiempo necesario para sacarnos del atolladero. Además, este fracaso nos costó la pérdida de mucha confianza entre nuestros grupos y por ese motivo, dejamos de recibir casi $50,000 en 3 años de contribuciones. A partir de aquel entonces, se instaló el principio de la rotación en un número mayor de personas de la administración. Aunque se han presentado varios casos de fracaso entre el personal de A, cada uno de los cuales hubiera bastado para desmoralizar a la oficina de haberse continuado con la organización que teníamos originalmente, como ya cada uno de los miembros restantes conoce muy bien las tareas necesarias, no se han experimentado mayores dificultades. Bajo este nuevo esquema de funcionamiento, los reemplazos se pueden escoger cuidadosamente y se pueden entrenar en forma adecuada. Adicionalmente, se disipa la tendencia natural de escoger a personas menos aptas en los cargos subalternos. El colocar a todos los miembros del personal directivo en posición de igualdad y remover en esta forma los incentivos comunes de dinero y de prestigio no nos ha hecho ningún daño. Nosotros los A tenemos algo de que carece el mundo comercial, un deseo dedicado de servir, el cual reemplaza las motivaciones egoístas usuales. Al mismo tiempo, se han eliminado muchas de las tentaciones para establecer la competencia destructiva y la politiquería entre los miembros. El buen ánimo de la oficina de servicios se ha incrementado enormemente y se ha transmitido a toda nuestra comunidad. En el futuro, cuando el sistema de rotación no esté funcionando satisfactoriamente, habrá la tendencia natural de suprimirlo en aras de una supuesta eficacia. Nuestros sucesores tienen ciertamente la libertad para intentarlo, pero la experiencia del pasado nos indica con seguridad que sería ir de mal en peor. Hay otro aspecto de la rotación, el tiempo de servicio. Ya sabemos que a una mayor responsabilidad de trabajo debe corresponder un tiempo de servicio más largo si deseamos que haya efectividad. Por ejemplo, un secretario de grupo puede cambiarse cada 6 meses, pero un miembro de un comité intergrupal debiera poder actuar durante un año. Para que pueda adelantar alguna labor que valga la pena, un delegado a la conferencia debe servir durante 2 años y un custodio durante 4 años. En la Oficina de Servicios Mundiales, hemos encontrado que no es práctico ni justo establecer un término fijo para los empleados. Un miembro del personal directivo debe tener un entrenamiento de varios años. Debemos entonces despedirlo en el momento en que ha adquirido gran competencia. Y si llega a saber que su trabajo no era sino para un determinado tiempo, ¿hubiéramos podido contratarlo inicialmente?
Probablemente no. Estos puestos son muy difíciles de llenar porque requieren grandes dosis de personalidad, habilidad, estabilidad, competencia administrativa y experiencia en A. Si insistiéramos en fijar términos para el servicio, nos veríamos obligados a emplear a no muy capacitados. Esto sería a la vez contraproducente y perjudicial, así como injusto. Pero no debemos sentir temor de tener demasiados miembros del personal que se están volviendo viejos en el servicio. El ajetreo emocional de tener a todas horas es demasiado fuerte para que haya muchas personas que lo soporten durante un gran periodo de tiempo. Y la gente va y viene por múltiples razones personales, además de la mencionada. Dentro de lo que es razonable, la mayor parte de ellos pueden y tienen que rotar de tarea en tarea, pero no debemos intentar que haya más rotación que la que queda explicada. Debido a la clase de pericia especializada que se requiere para el personal del Grapevine, la rotación entre estos es más difícil. Si algún día podemos contratar a un editor de plena dedicación, quien pueda insistir en que se adiestre al personal asistente y ayudar a hacerlo, esto tal vez se realice. Sin embargo, a diferencia de la situación en la oficina mundial, nunca se logrará la seguridad por tener muchos asistentes. El personal de Grapevine de allí, compuesto de 2 personas, puede servir para una circulación mucho más grande que la actual. 4. Es muy importante la participación total de los trabajadores, a sueldo. Ya hemos comentado la necesidad de dar al personal directivo una representación votante en nuestros comités y juntas corporativas. Hemos visto que ellos deberían gozar de una posición compatible con sus responsabilidades en la misma forma como la tienen los trabajadores voluntarios. Pero la plena participación de los trabajadores a sueldo no puede quedar garantizada únicamente por el derecho al voto. Hay otros factores especiales que afectan el alcance de su participación. Veamos cuáles son y lo que podemos hacer para mejorarlos. El primero es el hecho del trabajo por dinero, o sea, la relación de patrón a empleado. En los asuntos humanos, la autoridad y el dinero van íntimamente ligados. La posesión o el control del dinero conlleva el control de la gente. Usado en forma imprudente, como generalmente lo es, este control puede resultar en un tipo de división muy desafortunado, que coloca a los ricos a un lado y a los pobres a otro. No puede haber reconciliación ni armonía mientras no se rompa una parte de la línea divisoria. Solo entonces podrán aunarse la autoridad y el responsable deseo de adelantar el trabajo. Por eso debemos darle a nuestros trabajadores empleados en nuestra estructura de servicio algo más que un sitio en la mesa de las deliberaciones de A. Debemos también tratarlos en todos los aspectos como lo hacemos con los voluntarios, que son nuestros amigos y colaboradores. Mientras trabajen bien, el hecho de que dependen del sueldo que reciben no debería, consciente o inconscientemente, usarse como un mecanismo de control contra ellos. Debemos hacerlos sentir que forman parte del equipo. Si al contrario, no pueden o no quieren hacer su trabajo, eso es algo diferente. En ese caso, debemos y podemos dejar que se marchen. Tales son los asuntos que tenemos que recalcar diariamente en nuestra vida de trabajo. Añádase a lo anterior el pensamiento de que no hay ninguna estructura que garantice a nuestra oficina de servicios el estar exenta de los perjuicios que puedan derivarse de las disputas entre personalidades que solo la buena voluntad de practicar continuamente los principios espirituales en todos nuestros actos puede lograrlo, y no tendremos nunca preocupaciones por nuestra futura armonía.